Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten algunos compañeros más y comenzamos. Ya, vamos a comenzar. Voy a compartirles en pantalla el librito que vamos a empezar. Ustedes estuvieron viendo ya lo que era el texto número 1, ¿cierto? Lo vimos en la clase pasada y creo que también lo vieron con el profesor Francisco. ¿Ya? Lo que es la carta de recomendación, el correo electrónico, que es muy parecido a la carta, conserva casi el mismo formato, solo que ahora se le llama correo electrónico o email, y se caracteriza, ¿cierto?, por ser un poquito más breve que una carta y más simple. Aquí aparecen las características de cómo crear un correo electrónico, y antes también tenían las características o partes que uno debe considerar al momento de escribir un texto o un correo electrónico. Nos vamos entonces al cuadernillo número 2. Que dice así. ¿Qué vamos a aprender en esta guía? Se participar en grupos de conversación y discusión utilizando los diferentes registros de habla. Vamos a ver dentro de esto, aparte de los registros de habla, los textos literarios, narrativos y líricos especialmente. Vamos a ver también los mundos literarios, producir textos y reconocer los propósitos de los textos. Y me voy a la primera paginita. Voy a agrandar ahí un poquitito. Para saber, dice, hay que leer texto literario. A diferencia del texto expositivo, que es de carácter objetivo, habíamos hablado, ¿cierto?, que objetivo quiere decir que no hay intervención de opinión, sino que se cuentan las cosas tal y como sucedieron. Y presenta información o explicaciones acerca de hechos de la realidad. El texto literario tiene un carácter subjetivo, ¿ya? Eso es importante que quizás lo destaquen ahí en su libro.
El texto literario tiene un carácter subjetivo, puesto que se trata de una creación artística a través de la cual se pueden expresar sentimientos, emociones, visiones de mundo, ideas, etc. Pero también es producto del contexto histórico, social y cultural en el cual se encuentra el escritor o escritora. Como creación artística tiene un propósito estético para captar la atención del lector. En consecuencia, el mundo que se presenta en texto literario es creado por su autor o autora y como tal es siempre ficticio. Esto igual es importante que lo destaquen. ¿Ya? Siempre es ficticio el texto literario. Entonces, así como estaba el texto expositivo, que es objetivo y cuenta la verdad tal y como sucedió, el texto literario es ficticio, independiente que a veces se basen en historias de la vida real, etcétera, siempre es ficticio porque como lo va creando alguien, ese alguien, al contar una historia casi siempre va a intentar agregar uno que otro detalle, más allá de lo común, ¿ya? Entonces pasa a ser ficticio. Un ejemplo es el escritor Hernán Rivera Letelier, quien como hijo de minero conoció de cerca la vida en las minas del norte. En sus novelas sitúa sus historias en un espacio que es familiar para él. Esto no significa que para escribir, por ejemplo, sobre el mar sea necesario haber sido marino. Más bien se trata de resaltar el hecho de que el contexto que rodea al escritor o escritora es importante en una obra literaria. Ya, aquí lo que considera la información, ¿sí? Uno siempre tiene que considerar lo que rodea al autor, ya sea el autor de un cuento, de una novela, de un texto dramático, de un texto lírico como es la poesía. Siempre lo que le rodee va a ser importante porque va a influir en sus sentimientos quizás, en su creatividad, en los detalles, todo eso influye dentro de lo que vaya a escribir. Por ejemplo, si yo les dijera que escriban un poema, es probable que cada uno quiera escribir acerca de lo que le está ocurriendo. Puede ser de algo de lo que estén orgullosos, de algo que les guste, puede ser también de alguna tristeza, algún dolor que tienen cada uno, ¿cierto? Siempre va a influir cómo se estén sintiendo ustedes en sus escritos. Por ejemplo, hay poemas muy antiguos que hablan acerca de la muerte, de la desolación, y si uno se va a averiguar acerca de esos autores que hablan acerca de la muerte, por el estilo, ellos estuvieron escribiendo mientras estaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tiene mucho que ver. Recuérdese que la literatura trabaja con el lenguaje, quien escribe, perdón, puede utilizar diversos recursos lingüísticos como las figuras literarias, la alteración del sentido de las palabras, juegos de palabras o modificaciones gramaticales para expresar aquello que quiere comunicar. O sea, nosotros podemos decir distintas cosas dentro de un paisaje, puede ser en un poema, puede ser al ir caminando. Vamos a utilizar distintos recursos para poder embellecer o hacer más bonito o expresar con un poquito de exageración las cosas. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, cuando decimos nosotros, me muero de frío, estoy muriendo. Y entonces, ese muriendo de frío, en realidad, si lo estamos diciendo, es muy difícil que nos estemos muriendo de frío. Puede existir, obviamente, la situación, pero cuando lo decimos no es tan grave como parece.
O como cuando la gente dice, tengo mucha hambre, me comería una vaca. Está exagerando, jamás se va a comer una vaca solo o sola. Las figuras literarias son estructuras de lenguaje que se usan para dar énfasis o proponer más de un significado al escrito. Estas pueden aparecer tanto en versos como también en textos escritos en prosa. En el siguiente cuadro se señalan algunas de uso común. Vamos al cuadrito. El cuadrito habla acerca de... pero antes de este cuadrito me gustaría aclararles. Les voy a escribir en el chat. ¿Cuáles son los tipos de texto lírico? O sea, literario. Texto literario. Tenemos nosotros el texto narrativo, dramático, y el poético, o lírico mejor. Claudia, estamos trabajando en el libro número 2. Entonces, texto literario está compuesto por texto lírico, texto dramático y texto narrativo. ¿Ya? El primero, el texto narrativo. Un ejemplo. Primero, cuenta historias. O sucesión de hechos. Texto lírico. Expresa sentimientos. El texto narrativo dice cuenta historias o sucesión de hechos. El texto lírico, no escribí bien, dice expresa sentimientos. Sentimientos. Está escrito en verso o prosa. Y me voy por el último, que es el texto dramático. Está escrito en diálogo primero. Con la finalidad de ser interpretada. Está escrito en diálogo con la finalidad de ser interpretado o representado. Ahí le puse interpretado. Interpretado. Ahí sí. ¿Ya? El texto narrativo entonces vendría siendo el cuento, la novela, el mito, la fábula, cualquiera de esos textos, ya que tienen un formato entre comillas normal, común, que ya estamos acostumbrados a ver. El texto lírico
expresa sentimientos y está escrito en verso prosa. Aquí encontramos el poema, ¿cierto? La décima, la oda, que son textos que se dedican a expresar sus sentimientos, ya sea bueno o malo, acerca de algo o alguien. Y el texto dramático es lo que nosotros llamamos la novela, cuando vamos a ver la novela en la tarde. Es una teleserie lo que usted está viendo en la novela, pero eso antes de que se pudiera llevar a cabo, antes de que ellos pudieran arreglarse, ¿cierto? Y empezar a salir en la televisión, antes fueron actores de teatro, común y corriente, ¿cierto? Del teatro pasó a lo que es el cine, ¿ya? Pero aquí quiero llegar yo, es que antes de que fuera actuado todo eso, ellos tienen que haber llegado a un diálogo, que es como está escrito el texto dramático. Y tienen que aparecer ahí los nombres de los personajes, sus espejos para que se vean cómo quedaron maquillados, una especie de tocador podría ser, ¿cierto? En donde se puedan ver ya listos y representados. Y después tienen que seguir nada más las instrucciones que les va dando el texto. Y esto vendría siendo el texto dramático. Las series, las teleseries, las miniseries, las películas, todas esas son parte del texto dramático antes de que sea llevado a la pantalla. Y el género lírico, no, eso ya lo vi. Ya, entonces, nos vamos a el texto de la comparación, que es una figura literaria. Dice, definición, toma dos elementos y los compara utilizando el nexo como, para dar más énfasis. Ya, nadie se cayó ahí. ¿Cierto? Toma dos elementos y los compara utilizando el nexo como. ¿Ya? No nos podemos perder o caer en equivocaciones aquí porque dice el nexo como y está resaltado. Así que si pueden usar libritos físicos, márquenlo y colóquenle ahí. ¿Cómo? Y aquí vamos con un ejemplo. Dice, volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver de repente, hacer de repente, perdón, tan frágil como un segundo. Comparar la fragilidad, ¿cierto? Con un segundo. Y acá también dice, es como descifrar signos. Sentir profundo, dice, como un niño frente a Dios. Otro ejemplo común y corriente es cuando decimos, esta persona cocina como mi abuelita. Estoy buscando la comparación, estoy buscando la similitud entre una cosa y otra, y en este caso sería la comida de tal persona es igual a la de mi abuelita. ¿Ya? Cuando hablamos de comparación no buscamos diferencias, sino que buscamos similitudes. En cuanto a la metáfora, dice que compara también dos elementos tácitamente, o sea, no se utiliza el nexo como, pero vamos a notar que en realidad está comparando una cosa con la otra, o le está dando el nombre de una cosa con otra. Por ejemplo, dice, tus mujeres son blancas margaritas. ¿Ya? Tus mujeres son blancas margaritas. Ahí está haciendo una metáfora. Cuando decimos también tus ojos de cielo, eso también es fácil como para descifrar o recordar. Cuando tenemos frente a nosotros la palabra de, es como el reemplazo de la palabra como. Decimos tus ojos de cielo, tus ojos como el cielo. O sea, esa persona tiene los ojos azules. Si le decimos tus dientes o tus perlas de los dientes, también podría ser de que sus dientes son blancos. ¿Ya? Y está comparando, pero jamás dice cómo. Después tenemos la anáfora.
repite una palabra o una serie de palabras al inicio del verso o de la oración con el propósito de resaltar una idea. Y aquí, por si acaso, después de cada coma debería ir un nuevo verso. Aquí aparece como si fuera parte del primer verso. Dice, vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis ataduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo. Entonces, si se fijan, tenemos la repetición de la palabra vuelvo en el inicio. Y el epíteto consiste en colocar un adjetivo preciso que permita describir con certeza a una persona, situación o cosas. En ocasiones, el epíteto tiende a reforzar el sentido de lo que está calificando. En todo caso, siempre es para dar más énfasis a lo que se dice. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, dice blanca diosa, dulce pena, furia loca, pero con lo que yo les podría dar un ejemplo mucho más obvio es que el epíteto da ejemplo, o sea, junta palabras en realidad que son una característica de la otra, pero obvias. Como por ejemplo, pasto verde, cielo azul, roja sangre. Son características obvias. Y eso se llama epíteto. Tenemos aquí entonces un ejercicio. Vamos a tratar de avanzar rapidito con este ejercicio. Dice, como hemos dicho, el texto literario tiene un propósito estético que es creativo, que marca la diferencia con el texto expositivo, cuya finalidad es informar, que es objetivo. A continuación, le invitamos a realizar dos actividades. La primera dice, el siguiente ejercicio consiste en transformar pequeños textos expositivos en textos literarios. Para ello, utiliza algunas de las primeras figuras literarias. También puede incluir juegos de palabras y rimas. Escriba con libertad sin preocuparse de la extensión del texto. Ustedes pueden escribir lo que quieran, ¿ya? Pero tiene que haber una temática. Y aquí va el ejemplo. Dice, el tabaco mata. Si quieres vivir, deja de fumar. Entonces ahí estaba hecho un texto expositivo. Y ahora lo transformaron en un poema, un texto literario. Dice, más que las penas y el desamor, el tabaco te ha de dañar. La muerte acecha en cada esquina. Cuando nos apegamos a la nicotina. Vive la vida sin pensar, es mejor soñar que ponerse a fumar. Entonces, vamos a dar 15 minutitos para que ustedes puedan hacer las siguientes. Ustedes toman la frasecita o el texto expositivo que tienen aquí y lo transforman en un texto literario. Dice, deja el auto, esta es la primera, y súbete a la bicicleta. Siguiente, lea el contrato antes de firmar. Otra, antes de comprar, infórmese del precio. Y la última sería, los niños son el futuro. Perdón. 15 minutitos entonces, partimos. ¿Alguien tiene alguna duda antes de partir la actividad? Ya, si no hay dudas, comience. Le crean un poema entonces aquí a cada una de las frases. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿En las canciones también se daría lo mismo? Exacto. Se da lo mismo. Las canciones son poemas que fueron musicalizados, le pusieron un ritmo. Ya. Claro, porque hay canciones que de repente se repite la misma palabra unas 4 o 5 veces. Para Exacto. cuando empiezan. De hecho,
De hecho, el ejemplo que nos daban más arribita es de una canción, Claro, la de la Violeta Parra. claro. Y está Vuelvo, que es de Patricio Mans, pero cantada está hecha por otra persona. No recuerdo bien de quién es, ¿De Yapu? pero creo que sí. Sí. Sí, porque ahí repite varias veces cuando dice vuelvo a mi país. Sí. Y hay Sí, otra que dice, creo que es de Ricky Martin, que igual habla de Vuelve, que sin ti la vida se me va. Y después otra vez dice Vuelve, y no recuerdo la letra exactamente, pero repite siempre al claro. inicio de cada verso el Vuelve. Es súper Igual es que normal. la que sale de Rosa Rosa, igual como la canción de Sandro. Claro, exacto. Sí, Y es para dar correcto. énfasis al tema en realidad. Claro, correcto. Ya, ya, profe. Gracias. Ya.
Oh, yes.
¿Cómo van? Estaba hablando sin activar el micrófono. ¿Alguien que me diga en cuál va para saber yo más o menos cómo van con el tiempo? ¿Terminaron? ¿Les falta? No logro escuchar a nadie todavía. Acá, profesora Carlos Curifil, por acá. Ya, Carlos, ¿en cuál va usted? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Mire, yo, bueno, tengo dos, pero si quiere le doy la primera. Ya, veamos esas dos primero y ahí después les doy otros minutitos para que hagan las otras dos. Mire, Ya. dice así. Dice, bueno, el texto es positivo. Dice, dejé el auto y, no, deja el auto y súbete a una bicicleta, ¿cierto? Ujú. Ya, yo escribí esto, dice, pensé en mi vida detrás de un volante y lo encontré aburrido. Ahora, ahora que voy en bicicleta, está mucho más entretenido. Súper, muy bien. ¿Y la segunda? Eh, para no equivocarse ni confundirme, leeré el contrato para no alegar con nadie. Ya, bien, bien, bien. Eso. Ya, súper. ¿Alguien más que haya terminado alguno? Ya, damos otros minutitos más para que, 5 minutitos más les voy a dar, ya para que hagan esas dos últimas y así pasamos a lo siguiente.
Profe, Ya. ¿Terminó? sí, profe. Ya, súper. Aquí también su compañera Lady estuvo comentando en el chat y dice, deja el auto y súbete a la bicicleta. Ese era el texto expositivo. Y ahora dice, en la bicicleta encontrarás la libertad al andar. El auto encadena tus penas y no te deja respirar la paz. Súper, súper bien, Lady. Eh, Profe, yo también tengo la primera también. ¿Ya? Deja el auto en la casa y utiliza la bicicleta. Es más sano para la salud. ¿Ya? Bien. ¿La segunda la tiene? No. No. La tercera, Ya. Vamos con la tercera. voy a revisar los precios en varios locales para ver el más bajo precio. ¿Ya? Ah, La, la última. cuida a los niños, son nuestro futuro. Ya, ese era el texto expositivo. Los niños son el futuro. ¿Y el texto literario? ¿Sí? Dice, cuida a los niños, son nuestro futuro. Ya, ahí falta un poquito más para Sí, cambiar. sí, correcto, sí, sí. Ya, ya, profe. Ya. ¿Alguien más que haya tenido el penúltimo o el último? Profesora, ¿Sí? acá Carlos Curifil, yo tengo la penúltima. ¿Ya? Veámoslo Igual acá. dice, el texto expositivo dice así, antes de comprar, infórmese del precio. Ujú. Y mi texto literario dice así, tengo que aprender a controlar mi bolsillo, o si no, quedaré sin sencillo. Ya, súper. Y la última no la tengo. Ya. Aquí Lady dice, los niños en el futuro, por eso debemos darles buen ejemplo y tenerlos seguros. Súper. Súper. Ahí lo que hicieron Carlos y Lady fue usar lo que llamamos comúnmente como rima, ¿ya? Es que también se usa en el primer ejemplo, pero no es necesario siempre porque hay rimas que son consonantes, asonantes y libres. Y esas se las voy a escribir yo ahora en el chat. Tenemos la rima consonante. Puntos. Aquí suenan lo que son las vocales más las letras comunes y corrientes que son consonantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente usamos la rima consonante, que utiliza la palabra que termine muy similar a la del siguiente verso. Por ejemplo, yo podría decir consonante y podría decir cantante. Podría decir antes. Podría decir gigante. Todo lo que termine en ante. Y ahí estoy utilizando una rima consonante. O podría usar también el ejemplo de todavía, había, temía, todas las que terminan igual. Les voy a colocar entonces el concepto de rima consonante, que es cuando luego de la última vocal acentuada se repite exactamente todo el sonido, tanto vocales como consonantes.
Y la rima asonante es cuando se repiten solamente los sonidos de las vocales. Y no de las consonantes. Ejemplo de la rima consonante. El cielo me condujo al duelo. ¿Ya? Ahí cielo suena igual que duelo. O podría decir suelo también. En cambio tenemos el ejemplo de rima asonante. El viajero compuso un soneto. ¿Se fijan? No suena igual. Pero en viajero, la palabra viajero, tiene acentuación donde dice ero, que es la E y la O, las vocales que suenan. Y en soneto también es la E y la O. Si se fijan, no suenan casi nada iguales. Pero lo que se va como sonando o repitiendo en los sonidos es solamente la vocal. Y la rima libre es aquella que no contiene rima. Rima o igualdad de sonidos. Ya cuando no se parecen nada. Yo podría decir, por ejemplo, igualdad y podría decir sonidos y obviamente no tienen nada que ver una con la otra de las palabras. Así que yo podría decir que estoy ante una rima libre. ¿Queda claro eso? Si no hay dudas, continuamos. Aquí quiero saltarme un poquitito lo que es el texto. Aunque por el tiempo yo creo que lo alcanzamos. A ver. Ya mire. Dice, en este ejercicio le invitamos a leer y reflexionar. Se trata de un fragmento de El Hijo de Hernández, una canción del grupo El Cuarteto de Nos que se escucha con frecuencia en la radio. El propósito de esta actividad es que se pueda identificar algunos elementos del lenguaje literario, como las figuras literarias en una canción. Entonces, ojo aquí con las figuras. Si vamos a encontrar una anáfora, que era la repetición, si vamos a encontrar una metáfora, que es cuando querían comparar pero sin el cómo, o si realmente vamos a encontrar el cómo, y sería una comparación común y corriente, o cuál era la otra que decían, el epíteto, ¿cierto? Las características que son obvias. Y se lea la letra de la canción y luego responde a las preguntas. El hijo de Hernández, fragmento. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy
y no quien quieras vos. Yo no soy el hijo de Hernández, yo no soy el hijo de Hernández. Sé de dónde vengo, sé dónde voy. Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre, mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis cadencias y mis creencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia, mi ausencia, mi conciencia. Mi experiencia, soy mi procedencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Soy mi herencia, mi experiencia. Y esta vivencia es la referencia, con otros me une y me diferencia. Yo no soy el hijo de Hernández. Entonces van a responder ustedes a las preguntitas que aparecen a continuación. ¿Cuál es el tema de la canción? ¿Cuál es el propósito de la canción? O sea, ¿a qué quiere llegar? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué figura literaria utiliza el cuarteto de nos en la canción? O sea, dentro de toda la canción, ¿cuál podría ser la que más se utiliza dentro de las figuras literarias? La D. ¿Para qué creen ustedes que utiliza dicha figura? E. ¿Qué significado tiene para ustedes la frase soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre? Y la última, lo que comprendió de la canción después de la lectura, ¿corresponde a lo que imaginó cuando solo conocía el título? Ya, vamos trabajando en esto entonces. Voy a dar 15 minutitos igual que en la actividad anterior.
Ya, vamos a la revisión de la última parte. Voy a acercar la pantallita. Tengo aquí entonces. ¿Hay alguien tiene tomada la pantalla? No puedo acercarlo, ahí sí. Entonces, nos vamos a lo primero. ¿Cuál era el tema de la canción? De la canción El hijo de Hernández. Está bien. A ver, Señorita, ¿sí? acá, Carol Curifil, tengo la primera pregunta y respuesta, si se la puedo decírsela. ¿Sí? Ya, Carlos. Dice sí. ¿Cuál es el tema de la canción? Y yo le puse, él se presenta a sí mismo, entre comillas, el hijo de Hernández. ¿Ya? El Congreso con su ¿Y cuál movimiento será el propósito? de gobierno en materia de seguridad. El propósito de la canción, yo le puse que lo reconozcan por lo que es y no por ser hijo de alguien, entre comillas, Hernández. Excelente. Ya, muy bien. Eso es lo que deberían tener todos en la letra A y la B. El tema es que se habla de una persona y sus características podría ser, y el propósito es que lo identifiquen como quién es, y no por ser el hijo de alguien, que en este caso es Hernández. La letra C, ¿alguien la tiene? Ya, voy a aplazar un poquitito el tiempo, 5 minutitos más. ¿Ya? Yo necesito más participación, chiquillos. Hay muy poquita participación. Vamos a dar 5 minutitos entonces para que contesten la C y la D. ¿Cuál es la figura literaria que encontramos aquí? Recuerden que vimos solamente 4 tipos, así que una es la que se manifiesta en varias oportunidades. Y después, ¿para qué se utiliza dicha figura? También se pueden ayudar de las definiciones. 5 minutitos entonces.
Ya. Lady dice ahí que la C es un texto lírico, ya que se expresa sus sentimientos en verso. Súper, si es que nos preguntaran qué tipo de texto es, pero nos preguntan cuál es la figura literaria que están usando. Voy a volver atrás a donde están las figuras literarias. Señorita, ¿Sí? yo, antes que diga usted, a lo mejor yo la tengo, sí, con todo respeto, si me dice Deme un que la... segundito, que quería explicarle aquí a la compañera que Ya, las figuras literarias son estos recursos: la comparación, la metáfora, la anáfora y el epíteto. Una de esas es la que se da a lo largo de todo el poema. Entonces usted tiene que identificar cuál es. ¿Será la metáfora? ¿Será la anáfora? yo, señorita, Ya, ahora es sí, la anáfora, la anáfora. ¿Y por qué será la anáfora? ¿Por qué se utilizará esa figura según lo que dice aquí? porque repite la palabra soy, ¿Ya? ¿Y cuál será la finalidad de que la repita? para que tenga, para que, para que, Fíjense ahí en el poema. Se repite ay, el soy en todas sí, partes. ¿Será epíteto igual o no? ¿En qué partes podría ser epíteto? O sea, por lo que dice acá que consiste en colocar un adjetivo preciso que permita describir con certeza a una persona, situaciones o cosas. En ocasiones el epíteto tiende a reforzar el sentido de lo que está calificando. En todo caso, siempre es para dar más énfasis a lo que dice. Entonces, como está constantemente hablando, o sea, así pues, hablando de él, más que del hijo de, no sé, o quizás me confundí. Sí, aquí voy a hacer la precisión. Necesito mucha atención. O quizás sería bueno que yo le escriba en el chat. Voy a volver un poquito atrás a donde estaban las figuras literarias. Miren, la comparación, siempre vamos a encontrar semejanzas. Voy a colocar aquí para que lo escriban en algún cuadernito. Comparación busca semejanzas entre dos cosas o personas utilizando el, entre comillas, como. Después tenemos la metáfora, que hace lo mismo, busca semejanzas, pero no utiliza el cómo. Es una comparación que no utiliza el cómo. Después tenemos la anáfora, es la repetición de palabras al inicio del verso. Se usa para enfatizar. Y el epíteto es una característica obvia que se le da a una cosa o persona. ¿Ya? Es una característica obvia. Y aquí yo les podría decir ejemplo de epíteto, que quizás no aparece tan claro ahí en el libro. Roja sangre. Sabemos todos que la sangre es roja, ¿cierto? Pasto verde. Diente blanco. Obviamente puede estar la excepción, ¿cierto? Que no todos los dientes son blancos, pero es el ideal. Cielo azul, etcétera. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué será lo que se da dentro del texto? Es la anáfora. Si se fijan, como decía ahí el compañero,
Lo que más tenemos aquí es anáfora porque dice todo el rato repetición de palabras. Si se fijan al principio dice yo no soy, yo no soy. Y después dice soy mis, soy mis, soy mis, soy mis. O podría ser solamente la repetición de soy. ¿Cuál es el propósito? Enfatizar que él no es quién es por ser el hijo de Hernández, sino que por su propia identidad y sus propias costumbres. Eso deberían colocar todos en su respuesta. Y aquí no alcanzamos a contestarla por el tiempo, pero yo les voy a ayudar a que la respondan. Dice, ¿qué significado tiene para usted la frase soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre? ¿Dónde está eso? A ver. Aquí. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. ¿Qué significará eso? ¿Por qué no dice soy sangre de su sangre y dice soy sangre de mi sangre? Porque es responsable de sus actos y sus acciones. Señorita, ¿Sí? bueno, a mi forma de pensar, él dice que es dueño de sus decisiones y sus actos, ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con sangre de mi sangre? que el dueño de su presente y de su futuro, su, sus tradiciones Ya, bien. o su descendencia. Claro, porque dice que, claro, él es el hijo de Hernández, pero aún así no lo quiere reconocer y dice, yo soy sangre de mi sangre, es como que yo soy yo mismo, no tengo que deberle nada de mis características a nadie. Entonces eso pueden colocar ahí. ¿Qué significado tiene? Que es quien es por sí mismo y no por nadie más. Es quien es. Por sí mismo y no por ser el hijo de Hernández, podrían colocarle igual. Y la última dice, lo que comprendió de la canción después de la lectura, ¿corresponde a lo que imaginó cuando solo conocía el título? Yo creo que sí, porque él al último está, o sea, prácticamente mi forma de pensar se está presentando él así como es, que Ya, no, o sea, obvio de que lo conozcan como él es. ya. Entonces, si nosotros leemos un título que dice El hijo de Hernández, ¿pensamos que va a hablar del hijo de Hernández o pensamos que va a hablar de una persona sola, por sí sola? Yo Que va a creo que hablar del hijo de Hernández. Claro. Entonces ahí no debería corresponder, porque uno se hace una idea de que va a hablar, como dice el título, ¿cierto? Del hijo de Hernández. Pero después él sale como en una especie de rebeldía, gritando su identidad propia. Entonces eso le pueden colocar de que no corresponde a cuando solamente se conocía el título, pues se pensaba que se iba a hablar de el hijo de Hernández y no de la persona misma.
Ya, yo quiero saber si alguien tiene dudas todavía. Cualquier cosita, algo que no haya quedado claro, que quizás se están confundiendo todavía. Señorita, una consulta, o sea, yo pensaba si es que no hubiese sido, por ejemplo, una canción, ¿Ya? es como una poesía. Sí, exactamente. La canción es una poesía, solo que está musicalizada, le pusieron un ritmo cualquiera. Ya. Ah, o sea que esto es una poesía. Exacto. Yo pensaba que era como una canción de estas canciones onda que cantaba el Víctor Jara, cosas que eran bien. Es lo mismo, es lo mismo. Si te fijas, dice que a la introducción de la actividad se trata de un fragmento que se llama El hijo de Hernández. Ahí Claro. es poema. Pero después dice una canción del grupo El Cuarteto de Nos, que se escucha con frecuencia en la radio. ¿Por qué? Porque este poema existe como tal, como poema, pero alguien le quiso poner un ritmo detrás y lo transformó en canción. Y sigue siendo la misma letra, los mismos versos, solo que ahora uno se imagina el ritmo siempre. Oiga, señorita, una consulta, ¿y esta canción se podrá ver, o sea, buscar en YouTube? Por O- supuesto, sí. A ver, veamos si es que lo podemos buscar de inmediato. Vamos a ver. El hijo de Hernández. Aquí está el Cuarteto de Nos. Hágame un poco, profe. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy. Y no quien quieras ver. Se me confunde y no sé qué pretende. Se le expliqué pero se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico que sea la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy. Si se fija, ¿habían escuchado esa canción? No, Ya, creo que en la tele lo han puesto varias veces, en la radio también. Pero esto que aparece aquí en el texto es solamente un fragmento, así que si usted escuchó partes que no estaban dentro del texto es porque este poema es mucho más largo. Ya, esto es solamente un pedacito. Es bien conocida esta canción de todas maneras. Quizás podría tratar de escucharla completa, ya, pero por el tiempo no nos alcanza porque yo tengo que iniciar la siguiente clase. ¿Alguien más tiene dudas? Si no hay duda, entonces yo quiero recalcar que siempre el poema es el texto escrito, ¿ya? Cuando hablamos de canción, es el mismo poema, solo que le colocaron un ritmo. ¿Ya? Por ejemplo, los mismos textos chiquititos que ustedes crearon en la primera actividad, si usted quiere, lo sigue agregando más poemas,
más versos, más estrofas, y después le da un ritmo y la canta. ¿Ya? El poema es la canción, o la canción es el poema, solo que con ritmo. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias. Chao, profesora, gracias. Chao, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, nos vemos.